Bienvenida a Alquimia, el podcast donde hablamos de la vida buscando una coherencia más íntima con la espiritualidad y también con la humanidad, donde dialogamos con las luces y con las sombras y donde te acompaño o me acompaño también a integrar todas esas partes que están listas para volver al amor incondicional. Mi nombre es Vera y soy la voz detrás de este video podcast. Si me estás viendo en YouTube, no olvides suscribirte para más. Y si estás en Spotify, un placer acompañarte a través de la voz y la palabra. Chicos, wow. Pasó un montón de tiempo desde que subí el último video, el último capítulo. La verdad que fue muy desafiante para mí este último periodo de mi vida. Seguí a mi alma y a mi corazón en búsqueda. Ni siquiera fue en búsqueda, quizás la mente fue en búsqueda de algo, pero el alma fue respondiendo a un llamado y atravesé procesos humanos que requirieron, no sé hablar, bueno, ya me entienden. Acá dialogamos simbólicamente muy bien, pero a veces la semántica se me va al pasto. El último periodo de mi vida me obligó a hacerle frente a un montón de sombras que estaban dialogando con mi inconsciente, que además pensé que ya había ganado, pensé que ya había solventado. Así que en el capítulo de hoy, para incluso celebrar que el podcast cumple un año, el 2 de noviembre, quizás lo estás viendo después, quizás lo estás viendo antes, quiero hablar de la soberbia y la humildad, de ese eje tan maravilloso que opera de maneras conscientes e inconscientes en cada uno de nosotros. A veces tenemos un poco por ahí la teoría de que la soberbia tiene que ver con una cierta choluleada, ¿no? Como una energía de, bueno, eso, si yo te hablo de la soberbia, ¿cuál es el estereotipo de soberbia que aparece en tu mente, ¿no? Posiblemente eso es lo que no querés ser. Sin embargo, este año descubrí que la soberbia tiene muchas caras y que operaba en mí cuando, por ejemplo, creía que a mí esto no me va a pasar porque yo medito, manifiesto. Es un poco ego espiritual de lo que estoy hablando, ¿no? Y también conozco el ego espiritual y lo vengo trabajando un montón. Hace un par de años estuve disolviendo las primeras capas de ego espiritual, pero gracias a que trabajo mi ego a diario y dialogo con ello, puedo regalarme estos capítulos y regalártelos a vos. Y si te acompañan a tomar una nueva perspectiva o a tomar conciencia de algo, fantástico. Y si no, también fantástico. Pero a mí me sirve y me nutre y tardé mucho tiempo en volver a estos capítulos porque también me convencí de que no era prioritario en mi vida. Y eso hoy sé que es mentira, que mi canal, que es mi voz, es importante para mí y por eso estoy de vuelta acá. Y yo sé que en el capítulo anterior, que fue hace como 3 o 4 meses, yo te prometí que íbamos a charlar sobre los chakras inferiores. Y ese capítulo está grabado, pero está grabado en una versión de mí que ya no soy y que hoy viene un poquito más completa con sus luces y sus sombras más integradas a dialogar. Y por eso quiero hablar de esto, que es el eje de la humildad y la soberbia. Desde una perspectiva propia y también desde una perspectiva que busca iluminar ambas sombras, ¿no? Y ambas partes, porque todo siempre es mucho más complejo de lo que pensamos, pero al mismo tiempo busca la simpleza, ¿no? El alma va a buscar liberarse de capas rígidas y el ego posiblemente va a buscar conservar todo lo que conoce, aunque sea un poco incómodo. Y en ese aspecto la soberbia, en mi caso, por ejemplo, operaba desde reconocer que no podía creer que hay ciertas cosas que le volvieron a pasar, ¿no? Patrones que volví a repetir en lo vincular o incluso situaciones en las que dije, no, ¿cómo me vuelvo a encontrar en este estado si yo esto ya lo había conseguido, ya lo había logrado? Ahí es donde entra la humildad como cura de la soberbia, ¿no? Que es decir, ok, tengo que aceptar que también me volvió a pasar, que aunque sabía lo que podía pasar o que había dialogado mentalmente con todo lo que era posible, lo que no era posible, porque me había estudiado también, bueno, paso 1, paso 2, paso 3, hago esta receta y el resultado siempre va a ser una torta de manzana, hablando metafóricamente, me di cuenta de que no, de que también puede uno volver a repetir errores y también sucede porque la vida nos está enseñando a seguir purificando nuestro ego, a seguir haciéndolo a un lado. Y este año de tanta purga que a mí me llevó a
a limpiar partes de mí muy profundas y obviamente a seguir encontrando mi autenticidad, y la comparto en redes sociales, y si estás acá posiblemente ya conoces mis canales y gracias por estar de ese lado. La verdad que estoy encontrando mucha luz en crear contenido, es algo que me resulta muy divertido y cada vez más estoy encontrando maneras creativas y bonitas de compartirme. Más allá de todo eso, 2025 es un año de purga, lo venimos sabiendo, lo venimos canalizando muchas personas, y se trata de una limpieza de la mente, se trata de una purga mental profunda en donde todo lo que a tu nombre y apellido le molesta podría suceder. ¿A qué me refiero con esto? Vera Gottert creció con cierto contexto, ciertas heridas, ciertos momentos que la forjaron y la hicieron quien es. Y también Vera, la versión de Vera que estoy siendo, que quiero ser, la que está conscientemente sosteniendo los procesos de Vera Gottert, de mis heridas y patrones y de conductas, también pidió mucho esa purga y lo sabe porque, digo, hablo de mi multiplicidad, pero me refiero a mi parte más consciente, sabe que este año iba a traer mucho movimiento y desafío. Y mi parte mental, cuando se encuentra bailando con la sombra, bailando con la duda, bailando con el miedo, obviamente se aterra y no tiene ganas de que las cosas cambien. Hay como mucho diálogo ahí que hago entre mi ego y mi conciencia todo el día, y a veces peco de sobrepensar, ¿no? Y acá es donde está buenísimo saber que si bien 2025 sigue siendo un año de purga, es un año de liberación del alma. Cuando el ego llora, el alma ríe, ¿no? Y es una frase que estuve escuchando mucho. Y esto es un regalo. Y es un regalo porque genuinamente todo lo que a tu nombre y apellido le duele posiblemente pase este año o está pasando, y te está regalando la oportunidad de que lo trasciendas. Y esto no significa invalidar tu dolor ni volverte apático, sino sostener el proceso de tu humano a través de la divinidad que habita en vos, a través del lenguaje del amor, a través de comprender que si en la neutralidad emocional sostenés tus procesos, podés verte desde un rol de observador, mientras también habitas tu humanidad con toda la profundidad que requiere, sin privarte de ninguna experiencia. Y por privarte me refiero a también no bloquear ese mundo emocional que se pueda liberar en un proceso de duelo o en un proceso de purga, pero también ser más inteligente que tu ego y saber que eso está pasando para liberarte. Por ejemplo, si a Vera Gottert le duele que no vayan a su cumpleaños y este año alguien no va a tu cumpleaños, y está dando justo donde te duele, y vos podés elegir cómo respondés a eso y podés tomártelo como el ego diría, ay, otra vez me abandonan en mi cumpleaños. Y la verdad que también podés respirar y decir, che, esto hoy no me nutre, no me sirve. Puedo doler y puedo hacerle espacio más adelante o puedo llorarlo cuando necesite, pero también puedo elegir apartar eso a un lado, no ceder a ese ego y disfrutar mi cumpleaños, ¿no? Por ejemplo. Está lindo este pensamiento, pero volviendo a nuestra charla inicial de la soberbia y de la humildad, con mucha humildad vuelvo a este capítulo y con humildad ante mi proceso. Estoy en profunda devoción con Vera Gottert, y Vera Gottert se está transformando todo el tiempo porque me transformo a través de ver adentro, y dialogo mucho con mis perfiles en Instagram. Para los que me conocen hace rato, por ahí se acuerdan, por ahí no. Yo a veces creo que quizás me siguen el ritmo todos, pero puede ser que no. Yo estudié arte dramático, me formé como actriz desde los 9 años que estoy arriba de un escenario, y desde entonces siempre quería esa vida teatral, ¿no? Yo sé que hay mucho teatro en mi vida, mucho arte, me considero una persona creativa y me considero un artista de la vida, pero también me animé en estos últimos años a poner en jaque a ese ego también y preguntarle si realmente los sueños que yo quería eran míos o eran un compromiso egoico. Y lo que descubrí fue muy mágico. Obviamente tuvo un proceso de purga re interesante para mi mente, pero empecé con humildad a explorar otras ramas, otras vetas, otros lugares de mi esencia,
y descubrí que si yo liberaba a mi ego de los roles que creía que se habían casado con ella, también descubrí que podía explorar otros abanicos de posibilidades y justamente mi abanico se abrió mucho más y empecé a escribir mucho más poesía, que ya lo hacía pero no con tanto compromiso. Publiqué mi primer libro en abril de 2025, lo encuentran en casi todos los países para comprarlo online. Si les gusta y les gustaría encontrarlo, se llama Del hielo al sol, es un poemario ilustrado y con relatos cortos que narra un poco la búsqueda de la conciencia a través del dolor. Y también me permití ir un poquito más lejos y respondí a un llamado que tenía mi corazón hace años y posiblemente de toda mi vida, y quizás ahora solamente me lo estuve animando a permitir explorar, que es la música. Empecé a escribir música y a componerla y me di cuenta de que solamente me tenía que permitir probar y jugar y ver qué pasaba, pero también tenía que hacer un pacto con la humildad y reconocer que hacer ese paso o dar ese salto o permitirme explorar hacia dónde podía llevarme eso, también requería humildad, porque requería volverme aprendiz de un montón de herramientas, perfeccionar mi uso de la guitarra, seguir comprometida con mi cuidado vocal, aprender de producción musical si quiero incluso ser autodidacta en ello, y también derivar. Derivar es algo hermoso y que durante muchos años me costó mucho. Y la era acuariana en la que estamos inmersos nos pide mucho colaborar con otros colegas, otros compañeros, otros profesionales. Así que la música a mí me pide fusionarme con otros artistas, con otras almas que también estén dispuestos a brindar su don, su servicio, su amor a los proyectos que ofrezco y que traigo también a la mesa. Y así está apareciendo y forjándose mi primer single, que en realidad ya está listo, solamente que tardé demasiado tiempo en proponerme sacarlo, porque también estuve trabajando con mi ego para poder animarme a hacerlo sin juicio y permitirme lanzar algo que está ahí y que vino sin que yo le pregunte si quería venir. Y justamente por eso es algo que uno tiene que hacer. Así que si hay algún proyecto creativo o algo que te gustaría hacer en esta vida y no sabes bien por qué es, tu tarea no es cuestionarlo, tu tarea es simplemente explorar de qué manera eso se puede hacer posible. Y hasta quizás eso se va transformando en el viaje y ahí es donde vas a encontrar en donde todavía por ahí opera tu soberbia o donde necesitas un poquito más de humildad y sin juicio entregarte a esas dos herramientas, a esos dos aprendices, a esos dos arquetipos, ¿no? que te pueden echar una mano. Mediante la autoobservación, por supuesto, mediante la honestidad radical y también sin pasarte de mambo. Yo la verdad que soy una persona que en muchas ocasiones he sobrepensado de más también y la gran sensibilidad que tengo hacia la vida también me ha llevado a entrar en bucles emocionales y bucles mentales bastante autodestructivos en mi historia. Y este año, en 2025, eso se me puso muy a prueba y además decidí encarnar varias de esas transformaciones en soledad. Y tardé mucho tiempo por ahí en pedir ayuda o sentirme merecedora de ayuda. Y acá también entra otra parte hermosa de lo que se llama la humildad, porque aprender a recibir ayuda es el acto de amor propio más grande. Y eso es ser humilde. Así que creo que lo que quiero regalarte hoy, si te resuena y querés tomarlo, si no, perfecto también, si querés cuestionarlo, también adelante, es que te permitas habitar la vida con esa humildad que la vida requiere, que busques la simpleza donde sea que la necesites, si es en tus patrones mentales, en tu mundo emocional o en tu accionar, en una revisión de tus ambiciones o lo que sea que hoy estés sintiendo que te está consumiendo la mente, que te animes a respirar profundo y a saber que no hay error, que también todo lo que hoy te genera peso tal vez incluye una dosis extra de autoexigencia y para mí aprender a gestionar mi proyecto como lo es Ver Adentro y que Ver Adentro se está transformando mucho para también yo hacerme cargo de que al final la que está detrás de todo es Vera Gotert y no me quiero esconder más detrás de mí misma, por así decirlo. Requiere compromiso, pero también requiere ser realista y a veces no podemos con todo. Y este año sigue trayendo, porque yo estoy grabando esto en octubre, se subirá ahora en noviembre y
lo estarás escuchando cuando llegue a tus oídos. 2025 es purgatorio, es donde se limpia la simulación, por así decirlo. ¿Y a qué me refiero con eso? Las ilusiones del ego, de la mente, se están purgando a más no poder, sin tregua, sin descanso. Y eso genera agotamiento. Entonces, el cuerpo físico es el que más está recibiendo algunos golpes. Y eso requiere de paciencia, de tiempo lineal para integrar, para llorar, para permitirnos sin juicio sentir lo que nuestra humana necesita limpiar, pero también tener la sabiduría necesaria para comprender que todo es perfecto y que cuando tomás perspectiva del proceso que estás habitando, de acá a 5 años nos vamos a reír de este año. O no, pero lo recordaremos como un gran maestro. Los años más oscuros en nuestra vida son los años más transformadores. Este es el año que más almas están despertando su conciencia y animándose a tomar perspectivas diferentes. Así que si este capítulo te acompañó a hacer eso, compartíselo a alguien si te da ganas, dale amorcito. Ya saben que eso acompaña mucho al canal a crecer y nos vemos en el próximo capítulo. Ya no tengo excusas, me compré material hermoso para poder hacer videos de alta calidad sin mucho requerimiento técnico. Decidí invertir en eso, así que la próxima vez que nos veamos será con mejor frecuencia y un placer realmente volver a estar acá. Gracias por estar del otro lado. Te mando un beso enorme y contame qué te pareció o qué pensamientos te despertó este capítulo. Te mando un beso y adiós.